Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Éxodo capítulo 3, verso 4. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Efraín Abarca, de la ciudad de Puebla, México, nos comparte un estudio referente a un varón cuya vida fue preservada por Dios desde niño, destacado por ser un libertador valiente, mediador fiel entre Dios y el pueblo. Enfrentó al faraón, condujo a Israel fuera de Egipto, recibió y transmitió la ley, intercedió muchas veces por la nación y la guió durante años con paciencia y autoridad espiritual. Lamentablemente no entró a la tierra prometida por un acto de desobediencia. Moisés. Hola hermanas, les saludo nuevamente. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de Moisés, otro aspecto importante que encuentro en la vida de este hombre, y creo que también cada uno de nosotros, seas hombre o seas mujer, necesitamos trabajar en esto, y es la preparación. Como hablamos anteriormente, Dios nos ha escogido por gracia. Dios fue solamente su gracia lo que nos escogió. Somos salvos, y no solamente Moisés, sino aún nosotros. Todo es por gracia, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Entonces, Dios nos ha escogido por gracia con uno o con diversos propósitos, pero para cumplir estos propósitos es necesario la preparación, la educación y la disciplina. Como dije, Dios nos da estos propósitos, pero no basta solamente con hacerlos, voy a decirlo así, al ahí se va. Es necesario de veras prepararnos para lo que estamos haciendo. Y esto puede ser en muchas cosas. Y yo creo que cada cosa requiere preparación. Es como, por ejemplo, hablando hacia ustedes, hermanas, ¿qué tal de criar hijos? Yo les preguntaría, ¿se han preparado para criar hijos? Yo creo que es una labor privilegiada que Dios les dio a mujeres que tienen de veras esa facilidad, esa conexión, ese sentimiento, esa delicadeza para poder criar hijos, pero no porque Dios se los dio intrínsecamente, es algo como, ya está. Deben ustedes estudiar, ¿no? Pensar, ¿cómo puedo yo educar mejor a mis hijos? ¿O qué tal en su matrimonio? Yo les pregunto, ¿se han puesto a considerar esto? Hay un pasaje, y me viene ahora a la mente, no sé si está en Tito o en Timoteo, donde Pablo habla acerca de las mujeres viejas. Dice que enseñen a las jóvenes a cómo amar a sus maridos. Yo les preguntaría, ¿ustedes se han puesto sentado y dicho, ok, ¿cómo tengo que hacer esto? La preparación es algo fundamental, el estudio en cada área, ¿no? Hay libros muy buenos, si me permiten hacerles una recomendación. Hay dos libros que he estado leyendo últimamente. Uno lo he leído, otro mi esposa aquí en la ciudad de Puebla, una hermana está dando estudios acerca de eso. El primero, el que yo leí, se llama Déjame ser mujer, de Elizabeth Elliot. Creo que es un muy buen libro que trata con algunas cosas importantes hacia mujeres. Y otro, quizá lo conozcan, que es el que una hermana está llevando a cabo aquí en Puebla. Se llama Mentiras que las mujeres creemos. La autora, si no me equivoco, es Nancy DeMoss. Por ahí quizá me equivoco, pero pueden encontrar ustedes el libro. Pero mi punto es animarlas, hermanas, exhortarlas a tener una preparación en lo que hacemos. Esto nos va a ayudar a dar mejor la gloria y honra a Dios. No debemos pensar que están separadas las cosas. Y sí, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero trabaja justamente dándonos esta preparación. Entonces, entrando un poco más en materia, en el estudio de Moisés, Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22 dice lo siguiente: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas, siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó, y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y en sus hechos. Yo quisiera preguntarles, ¿a cuánta educación pudo haber tenido acceso Moisés siendo un esclavo? ¿O qué tan útil pudo haber sido Moisés para Dios?
sin ninguna educación. Dios saca a Moisés del contexto en el que estaba, que era como un esclavo, y lo saca precisamente para educarlo, para darle esa preparación. Y yo creo que a veces Dios tiene sentido del humor porque lo hace con los egipcios, con los mismos enemigos. Dios lo prepara ahí para después, ¡pum!, voltear a Moisés y ahora utilizarlo para su gloria. Entonces, aplicando un poco esto hacia nosotros, encontramos que el contexto en el cual nosotros estábamos. Esto es algo interesante, de dónde Dios nos sacó. Y la verdad es que no son contextos muy buenos. Y yo puedo dar gracias a Dios, y esto es una experiencia un poco personal que yo cuento, pero yo doy gracias a Dios por haber nacido en un hogar cristiano donde desde niño aprendí la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros quizá no fuimos sacados de ahí, ¿no? Quizá algunos fueron sacados de hogares disfuncionales, de matrimonios rotos, de cosas así. Entonces, pongamos un ejemplo. Pongamos una joven que cree en el Señor Jesucristo, que ahora es salva, verdaderamente salva, pero sus padres están divorciados, a lo mejor tiene medios hermanos, no tiene una educación firme, sólida, quizá creyó a los 20 años y durante tiempo ha batallado con influencia que han tenido en la secundaria o en la prepa. No sé, ¿no? Obviamente Dios nos saca y Él nos redime de estos contextos, pero no podemos negar la influencia que ese contexto ha tenido en nosotros. Y ahora nuestro trabajo es contrarrestar eso con la palabra del Señor, con la educación, voy a decirlo así, con la preparación que Dios nos da. ¿Y dónde viene o dónde está eso? Y aquí el catalizador lo puse así, o por medio de lo cual pasa eso, es Jesucristo. Esto de un catalizador, por si no lo saben mucho, es un filtro, podemos llamarlo así, en los coches. El motor genera cosas muy dañinas para el medio ambiente, entonces pasa por un tubo y pasa por eso que se llama catalizador, que ayuda a que esos gases, cuando salen por el escape, pues ya no sean tan dañinos. Bueno, ese catalizador es Jesucristo. Y quiero que veamos un versículo, olvidé anotarlo aquí, pero está en Primera de Corintios y me gusta mucho. Es un versículo que constantemente citamos, pero no debemos olvidar las dos partes de este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1. Y leo desde el versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. A veces cortamos la línea aquí, cortamos la inspiración de Pablo, ¿no? Y decimos, sí, yo era lo vil, lo menospreciado, Dios me sacó de lugares horribles y todo eso, y está bien, y tienes razón, pero el pensamiento no termina ahí, porque Pablo dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Más, y ese más podemos ponerlo como un pero. Dice, pero de Él sois vosotros en Cristo Jesús. O sea, ok, ya no estás en ese contexto, Dios te sacó de ahí, dice, y ahora eres de Cristo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? El cual nos ha sido hecho por Dios. Y esto es algo que cabe mencionar, como dije, la preparación, aún esto es algo que viene de Dios, no para gloria nuestra, pero dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces encontramos este punto en el cual somos sacados de ese contexto, pero dice que somos sacados para gloria de Dios, para avergonzar lo vil, para avergonzar esas personas, ¿no?, que podemos decir se burlan de Dios. Ahora, hay estas 4 cosas que el apóstol Pablo mencionó en ese pasaje que quiero señalar. Y la primera es la sabiduría que Dios nos dio. O sea, somos sacados de esa esclavitud al pecado en la que vivíamos, pero ahora Dios nos da
la sabiduría, Dios nos da el entendimiento a través de su palabra. O sea, esto es algo increíble y es algo que pasa aún en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Encontramos que la gente decía, bueno, ¿y ese de dónde tiene tanto conocimiento? Era un carpintero. Y a veces así quizá podrían decir de nosotros, ¿no? Pasa con los apóstoles también, es algo que me sorprende. Cuando ellos están predicando, dicen los fariseos, ¿y estos de dónde eran pescadores? O sea, no eran gente que dijeras, híjole, tienen mucha sabiduría, tienen 3 carreras, 2 maestrías, doctorados. No, y nosotros somos iguales, ¿no? A lo mejor Dios nos sacó y pueden decir, wow, este de dónde sabe, ¿no? Si él nomás era alguien que se la pasaba borracho, ¿de dónde tiene ahora tanto entendimiento, ¿no? O aquel que siempre se la pasaba en deudas y siempre se la pasaba en drogado y wow, ahora hasta, dice el pasaje, ¿no? Dice ahora hasta da a los demás, ¿no? Él era un ratero porque no le alcanzaba el dinero y ahora da ayuda a otras personas. ¿De dónde? De la sabiduría que Dios nos da. Y esa sabiduría viene por la palabra de Dios y viene mediante el estudio, mediante la preparación. Pero otra vez es por medio de Jesucristo. Entonces, Él nos da esta sabiduría. Pero hay otra cosa que para mí es una cadena que va siguiendo una a la otra. Y es esto, ¿no? Quiero retomar quizá ese ejemplo de esta joven. Esta joven que viene de una familia disfuncional, viene de una familia rota, sus padres divorciados, quizá nunca recibió el cariño que debía, de un contexto muy feo. Pero Dios le da la sabiduría, ¿no? Y años después se casa y tiene un muy buen matrimonio y dices, wow, ¿de dónde lo sacó? O sea, sus papás, ¿qué le pudieron haber enseñado? Sus papás estaban divorciados, en la prepa, pues no sé, quizá tuvo algún novio ahí, no muy bien y todo, pero la ves después y dices, wow, tiene un matrimonio muy bueno, tiene buenos hijos. ¿De dónde salió? De la sabiduría que Dios nos da. Pero después viene otra cosa, la justificación, porque a veces puede pesarnos lo que llegamos a hacer en el pasado. Ese contexto en el cual venimos a veces vuelve otra vez a nosotros, viene a traernos eso, ¿no? A pedirnos cuenta, a decirnos, mira, tú hacías, ¿no? Y a veces la gente es muy buena para esto, para recordarnos y decirnos, mira, yo me acuerdo de ti, tú eras un borracho, tú eras un ratero, Pero es donde entra la justificación, porque Dios nos redime de todo lo que habíamos hecho. Ahora somos justos. Y esta justificación no la obtenemos por nosotros mismos. Es algo que Jesucristo nos dio. Nos gusta tanto ese pasaje, ¿no? Somos nuevas criaturas. Y eso es porque Cristo ya lo hizo en nosotros. Entonces, Él nos da la sabiduría para ahora andar en esta nueva vida, pero también nos da la justificación que nos ayuda a ir dejando atrás todas estas cosas. Pero viene otra cosa, la santificación. Porque Dios nos da la sabiduría para corregir de donde estábamos. O sea, estábamos la cámara no es muy grande, pero estábamos en este contexto. Dios nos da la sabiduría para ahora estar en otro contexto, pero Dios nos da también la justificación para olvidarnos de esto, olvidar lo que quedó ahí atrás. Pero dice que la santificación, y esto de la santificación es el camino, y yo lo puse así, que en palabras que quizá utilizamos mucho hoy en día, un camino de mejora continua. O sea, no nos quedamos estancados. La vida del creyente no es algo de, bueno, ya creí, ya llevo 5 años, ya conocí todas las verdades bíblicas y ahora ya. No, es un camino de mejora continua. Es decir, ¿qué puedo mejorar? Y siempre hay lugar para mejorar. Eso es la santificación. El que ahora Dios no solamente te sacó de ahí, sino ahora te puede pintar un panorama a futuro. Como dije, esa joven que quizá viene de un contexto muy malo, ahora mediante la santificación puede ver un panorama más claro y decir, quizá Dios en algún momento me da un buen esposo, quizá Dios en algún momento me da unos hijos para que yo pueda amarlos y pueda ahora enseñarlos en el camino del Señor. Eso es la santificación. La santificación es algo muy complejo que lamentablemente muchos cristianos han reducido solamente a no peques. Eso no es parte de la santificación, pero no es todo. Es una reducción, en mi opinión, muy mala. La santificación es un camino que podemos trazar de decir, cada vez quiero alejarme más de donde yo estaba y quiero acercarme más a Jesucristo. Y al final dice este pasaje en 1 Corintios, tenemos la redención. Y para mí la redención es el conjunto de todo esto. La redención es
todo el pago, es esa nota que utilizamos como remisión, las notas de remisión, todo eso ahí pagado. Es el resultado de lo que éramos antes, esclavos, y ahora somos libres, totalmente opuesto a lo que comenzamos siendo. Y todo esto es una preparación, es en lo que tenemos que trabajar. ¿Quieres sabiduría? Leer la Biblia. No, yo recuerdo mucho una vez mamá platicaba acerca de en una escuela dominical y decía, tú no te puedes poner la Biblia y luego la almohada y dormirte y esperar que en la noche todo el conocimiento llegue a tu mente. No, tienes que trabajar, tienes que leer, tienes que conocer, ¿no? Y aún yo creo hay libros, como los recomendé al principio, libros más allá de la escritura, que están basados en la escritura, pero que pueden ayudarnos a prepararnos mejor, la justificación, la santificación, la redención. Y finalmente quiero terminar con el objetivo, y justamente también está ahí en primera de Corintios. Pero ¿cuál es el objetivo que tenemos al obtener todo esto, al ser sabios, al ser justificados, al ser santificados y la redención? ¿Qué beneficio hay? Y el primer beneficio que yo encuentro es un beneficio propio. La verdad es que trae un beneficio propio. O sea, pensemos, y hablaba de esta joven, quizá ahora pongo otro ejemplo, pero ¿qué tal de este hombre borracho? Viene a Jesucristo, cambia su manera de vivir y obviamente su salud va a cambiar. Es algo tan sencillo. ¿Y quién es el beneficiado? Él. O sea, ya no va a estar quizá en un hospital muriendo de cirrosis. ¿Por qué? Por ese cambio que hubo. Es algo sencillo. Hay un proverbio, Proverbios capítulo 9, versículo 12. Dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La verdad es que somos muy bendecidos. Tenemos tantos beneficios y resultados de servir a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es algo increíble porque podríamos pensar que con nuestro trabajo Dios sale beneficiado, pero no, somos nosotros quienes salimos beneficiados. Entonces, entre más preparados estamos para servir al Señor, más beneficiados terminamos siendo nosotros. Pero obviamente otro objetivo, otro resultado de todo esto, pues es claramente la gloria de Dios, ¿no? Que también Pablo menciona ahí, dice, el que se gloría, y tú recibes una gloria, ¿sí? Por decirlo así, un beneficio, dice, pero gloríese en el Señor, o para gloria de Dios. Y Pablo ahí en Romanos, y quiero terminar con este versículo, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Y está aquí en el versículo 36, dice, porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Nuestro objetivo, como dije, no solamente es que nosotros sacamos este beneficio, pero que Dios sea glorificado. Y como es, puede haber de muchas maneras, pero viene a mi mente en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, donde Cristo dice, mira, van a ver vuestras buenas obras y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Retomo ese ejemplo de esta joven. Quizá muchos de sus amigos podrían verlo y decir, ¿cómo ella lo hizo? Y ella dirá, solamente por la gracia de Dios, solamente para gloria de Dios. Y los demás dirán, ese Dios sí es importante, ese Dios de veras vale la pena, porque de veras debemos nosotros ser ese reflejo de Dios, que las personas puedan ver en nosotros el efecto que Dios ha tenido en nosotros, que nosotros podamos compartirlo a ellos y al final Dios se lleva siempre toda la gloria. Hermanas, espero que les haya sido de bendición. Dios les bendiga, que estén muy bien. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición. Y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.